formación inicial de profesor. No está Carlos David, Laura Quispe. Bien, bueno, pues tenemos un montón de tiempo para hablar todo lo que queráis. ¿Alguna pregunta en particular? ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? Hola, soy estudiante de máster en la UNED. Mi pregunta va para trabajo 160, a la idea de profesores ideales para los estudiantes. Una cuestión, no había mucho tiempo, ¿no? para explicar, entonces, o perfil de los estudiantes, eles son recién ingresados, son formandos, y si encontraron alguna relación entre alguna característica de los estudiantes con las características más importantes para ellos sobre lo profesor ideal. ¿Es lo claro? Tienes razón, como hemos ido tan deprisa. El cuestionario se pasó a estudiantes de grado y licenciatura. O sea, lo que he presentado son estudiantes de los nuevos grados y de las antiguas licenciaturas. Y son estudiantes de todos los cursos. Tenemos desde primero hasta sexto, porque teníamos de alguna licenciatura, pero solo hemos presentado los datos de primero a cuarto. La Universidad de Zaragoza es una universidad generalista, entonces tenemos estudios de todas las áreas, de ciencias de la salud, de ciencias sociales y jurídicas, de artes y humanidades, de ciencias y de ingeniería y arquitectura. Y hay estudiantes de todas ellas. Cuando destacan las características importantes, las dos primeras son iguales, estemos en el área que estemos. A partir de la tercera es cuando hay algún pequeño cambio. En el artículo que hemos preparado también hay el estudio de las diferencias significativas, que son las que nos hacen ver que puede haber como dos grandes grupos, uno que es ciencias e ingeniería y arquitectura, y otro grupo, los estudiantes de ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud, artes y humanidades y... no, ya están las 5, ¿vale? Eso es lo que hemos encontrado. Pero respecto a lo que más valoran y lo que menos, que no lo he dicho, por ejemplo, lo que menos valoran es promover la participación y el trabajo colaborativo. Pero lo valoran por encima de un 7,5, pero es lo que colocan al final. Muchas gracias. Yo quería preguntar, bueno, no me he quedado con el nombre, la última que has expuesto, Lola, perdón, sobre el contenido de los cursos que habéis impartido. O sea, nos has dicho un poco la satisfacción del profesorado. ¿Qué contenido abordáis al explicar las TIC? O sea, ¿son cursos específicos de alguna herramienta? ¿Qué habéis hecho? Bueno, pues es verdad que, en fin, que casi no podemos explicar qué es lo que se ha hecho. Lo he intentado describir en una de las diapositivas en la que he puesto el análisis de la planificación del programa. Lo que pasa es que es muy escueto, evidentemente. Entonces, allí hablábamos de que hemos hecho una clasificación, como he comentado, basada en las competencias TIC que elaboraron la UNESCO, en fin, el Estado chileno y así. Entonces, hay 6 aspectos en los grandes, digamos. Aspectos pedagógicos, que esencialmente eran del campus virtual de la Universidad de Zaragoza. En este momento es Moodle, inicialmente fue WebCT, luego se compartió WebCT y Moodle, pero bueno, y eso ha consumido el 47% del esfuerzo, o sea, del dinero.
Luego, en cuanto a aspectos técnicos, hay 3 tipos de aspectos técnicos a considerar, que son, por un lado, las cuestiones básicas del uso de ordenador personal, que si seguridad en el ordenador. Eso inicialmente tuvo mucho impacto. Recuerdo que el estudio va desde el año 2002 hasta el 2014, entonces inicialmente tuvo cierta importancia, pero luego se ha decaído. Yo creo que ya forma parte del bagaje de un profesor que está pues, más o menos formado en TIC. Luego, en cuanto a herramientas de productividad, que también es un aspecto técnico, ahí nos referimos a formación pues, en editores de texto, en presentaciones, en el uso de bases de datos sencillas, ¿no? Como Excel y cosas así. Eso también al principio tuvo mucha importancia, pero luego también ha decaído. Ya estamos formados en eso, digamos, ¿no? Y lo que sí que ha tenido un impacto importante hacia el final pues, han sido los aspectos técnicos, que son las herramientas propias de la web, pues herramientas de comunicación, que si síncronas, que si asíncronas, que, en fin, compartir información, todo ese tipo de historias que ya dependen de Internet. Y luego, en cuanto a aspectos profesionales, que ya hay pocos cursos o pocas actividades de formación, un 7% aproximadamente consume de recursos, nos referimos pues, a herramientas propias de el estudio estadístico de información, pues por ejemplo el SPSS o el R, cosas de ese tipo, o cómo se puede utilizar Google para buscar algo, en fin, ese tipo de información que puede venir bien para el desarrollo profesional del profesor. Y luego lo que sí que me parecía muy interesante, y por eso lo he destacado en el momento de comunicarlo, es que los aspectos éticos y legales están cogiendo un impacto importante, están teniendo un impacto importante y aparecen ahora recientemente. Tienen muy poca importancia porque recientemente es cuando han sufrido, digamos, esa evolución. No sé si más o menos... Me he pasado, seguro. Bueno, gracias. Buenas tardes, Euclides del programa Euromime. Mi pregunta es la siguiente. Se ha hablado en líneas generales de la característica de la formación que se ha hecho. ¿En qué momento o cómo se hizo básicamente para crear esa oferta académica? Es decir, esos contenidos que aparentemente han sido coherentes con lo que se esperaba, con las expectativas. ¿Qué estrategias se utilizaron para hacer el diagnóstico de presentación de este plan de formación? ¿Cuáles fueron las fuentes y cómo se instrumentó básicamente? Gracias. Supongo que no te refieres a la clasificación, sino por qué esos cursos. Bueno, pues en esa encuesta de la que he comentado solamente 3 cosas, se pedía sugerencias al profesorado de cuáles eran sus ámbitos de interés. Pero también hay una alineación con las ideas estratégicas de la universidad. Inicialmente, en el año 2002, hubo un plan estratégico en la universidad, en el periodo 2002-2005, en el cual se implementaban, digamos que 2 líneas de acción, que son una, la formación del profesorado, y por otro lado estaba conviviendo con los proyectos de innovación, o mejor dicho, con los proyectos de enseñanza semipresencial. Entonces iban conviviendo esas 2 cosas y entonces la alineación de esas 2 estrategias fue provocando pues, que hubiera un tipo de actividades precisamente porque políticamente se estaban incentivando y otras que provenían de las sugerencias del profesorado. O sea que más o menos esas han sido las 2 formas de enfocarlo. Gracias. Bien, yo una pregunta para cada una de las 2. Para Concha, bueno, yo soy de la columna de los profesores de técnicas, que somos los peores paraos de estas cosas, pero habéis hecho en el estudio una diferencia de opinión respecto a las licenciaturas por un lado y los grados por otro. O sea, si se ha notado algún cambio de posición de los alumnos respecto a esa cosa que es lo que hemos pretendido hacer todos desde el principio y que aunque hemos cambiado de opinión parece ser que lo más importante para los alumnos es que les expliquemos bien los contenidos de las asignaturas, ¿no? Quizá y lo apunto de cara al estudio, igual es que valoramos demasiado poco el resto de las actividades que les exigimos y lo que más les pedimos es que respondan a los contenidos de las asignaturas. Y a Lola, la media de participantes es muy buena, pero ¿tienes datos de cuántos profesores no han participado en ningún curso?
Lo estaba buscando, pero no lo tengo. La mayor parte de esas 2.626 respuestas corresponden a estudiantes entre primero y cuarto. Entonces, no podemos hacer ese estudio porque entre licenciatura y grado, porque yo pienso que no tenemos suficientes respuestas de quinto y sexto, porque esto lo hicimos en 2013. Entonces, las antiguas licenciaturas se estaban ya extinguiendo. Lo que pasa, claro, explicar claro los contenidos de la asignatura, yo lo interpreto como varias conductas diferentes. Es decir, no es solamente, desde mi punto de vista, claro, eso no es solo explicar bien en clase, es a lo mejor también ofrecer unos materiales claros, ofrecer una comunicación clara en las tutorías, en las instrucciones para realizar un trabajo. Yo pienso que estamos hablando seguramente de más aspectos. Igual es una interpretación excesivamente libre, pero indudablemente los contenidos siguen siendo importantes. Todo lo que aquí hemos estado escuchando de diferentes proyectos, diferentes metodologías de trabajos en grupo, de competencias, son aprendizaje de servicio, prácticas externas. Estamos hablando siempre sobre un contenido. Bueno, es igual, como digo, es una interpretación muy libre. Y ya podemos debatir. Hola, pues yo para Concha, y además siguiendo con este problema, que esté aquí, le estamos torturando. No, incluso a Fernando, la verdad es que, porque no sé si es una pregunta o es una reflexión, simplemente porque el debate, a mí la verdad es que la conclusión esta de que lo más importante de un profesor es que explique claro, creo que es muy espinosa. Claro, es la visión de un alumno, igual el alumno no es el que está, no es el personaje más adecuado para evaluar qué es un buen proceso docente, pero quiero decir que es que si al final resulta que lo más importante es explicar claro, casi me arriesgaría a decir que estamos volviendo a las clases magistrales. Bueno, bien, de acuerdo, pero entonces quizá podríamos empezar a pensar que a lo mejor no deberíamos irnos. No, que le estoy preguntando a Concha. Bueno, quiere decir que podemos abrir. No, o sea, bueno, pues en fin, que me deis las dos vuestro punto de vista sobre el tema. O sea, lo que sí que creo es que a ver, los alumnos han dicho esto. Habéis hecho un trabajo bastante interesante y creo que habéis evaluado varios aspectos. Luego ya ponerse a como has dicho, interpretar la respuesta de los estudiantes puede tener sus peligros, pero vamos. A ver, es verdad que interpretar tiene estos peligros, pero hay otra cosa que quizá no ha quedado claro, otro aspecto. Este trabajo empezó con el trabajo de este grupo GIZ, que son las 9 universidades públicas catalanas, intentando delimitar las competencias que un buen docente tiene que tener. ¿Cuáles son las competencias docentes del profesorado universitario? Sabiendo que tenemos competencias investigadoras y de gestión, centrado en lo docente. Entonces, para eso se hicieron grupos de discusión y un cuestionario que se pasó a muchos profesores, a un buen montón de profesores de esas universidades. Desde el diseño primero se llegó al diseño último con estas 6 competencias, cada una de ellas con una serie de indicadores. Algunas tienen 8 indicadores, otras 5 indicadores. Vale. Eso se hizo así y ahí acabó un estudio de estudios y análisis. Hecho esto, el proyecto REDU lo que hicimos fue, primero, incorporarnos más universidades, por ejemplo, la de Salamanca, la de Burgos, más universidades a, bueno, vamos a ver si los demás profesores validan también estas competencias y las valoran como las que debe tener un profesor universitario. Incluso, pues, por ejemplo, se pidió que las ordenaran.
La primera, para los profesores, también sale la comunicativa. Y después la interpersonal y después la metodológica. Eso lo podéis ver en estos estudios de análisis. Y entonces el siguiente paso fue, bueno, hemos preguntado a los profesores y los estudiantes, ¿qué dirán? Entonces, todas esas universidades hemos pasado el mismo cuestionario en cada una de ellas. Aquí, como os he dicho, hemos presentado lo que nosotras hemos obtenido en la Universidad de Zaragoza. Si veis la memoria del proyecto general, el orden es básicamente el mismo. Hay poca diferencia. Y es verdad que estamos hablando de unas diferencias entre el 7,5 y el 9,5. O sea, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, refrendar que esas competencias, digamos, están bien definidas. Y es verdad que esa interpretación de explicar claro lo hago yo. Es posible que para ellos, por ejemplo, cuando te vas al final, ¿qué ponen? Pues coordinarse con profesores de otras asignaturas. Claro, eso es difícil verlo por un estudiante. O coordinarse con profesores de la misma asignatura, por ejemplo, para los de Ciencias de la Salud es más importante que para otros. Claro, también digamos que lo importante es que todo lo han valorado mucho. Y eso nos dice que no estamos muy alejados de lo que son las competencias docentes del profesorado. Y es verdad que a lo mejor esa interpretación es un poco, como dice Lola, a lo mejor es que no nos hemos ido de la clase magistral. Pero yo creo que explicar claro los contenidos de la asignatura, si nos ponemos a pensar, lo hacemos en otras actividades, ¿no? Pues no sé, hay estudiantes. A lo mejor. No están de acuerdo. O sea, estoy bordeado, tengo por continuar por ahí, pero bueno, voy a empezar por ahí, si me permitís, luego haré más de una pregunta, si me permitís. Yo creo que muchas de lo que estamos haciendo... ¿Perdón? Moderador. ¿Me lo permites? O sea, yo creo que estamos incidiendo mucho en el qué y probablemente en el cómo, pero yo creo que estamos incidiendo poco en el por qué. O sea, ¿de qué manera, por ejemplo, a mí me parece muy bien, me ha encantado esto de la formación del profesorado continua de la Universidad de Zaragoza, que lleváis tanto tiempo y tal, porque para mí una de las cosas clave que va a haber en todo este tema va a ser de qué manera somos capaces de formarnos los propios profesores. No sé si para la tecnología, que para mi modo de ver no es para la tecnología, sino que la tecnología para qué no tendría que servir. Entonces, desde este punto de vista, yo diría que, si me permitís, me ha parecido también sorprendente el hecho de que explicar los contenidos, que es importante, sin duda alguna, ¿no? Es lo más importante. Y después también en la 197, la otra también, ¿no? Si yo fuera profesor, ¿por qué yo tengo que explicar con Moodle? ¿Por qué tengo yo que utilizar tecnología y por qué yo tengo que cambiar la forma tradicional de hacerlo? Yo creo que los profesores necesitamos tener, y estamos diciéndolo, se ha dicho mucho y me ha gustado mucho en la 37, lo de la vivencia de uso, ¿no? O sea, el concepto de la vivencia de uso, por ejemplo, o me ha gustado mucho también de la 120 en educación física, el compromiso ético, y que también me gustaría saber cómo se lleva a cabo eso. Es decir, la sociedad a la cual vamos a destinar a estos futuros estudiantes necesitan realmente los mismos planteamientos, las mismas, no sé si capacidades, porque antes no se llamaban capacidades y tal, cuando quizás ahora el problema no es tanto la información y los contenidos, etcétera, sino cómo gestionar esto y cómo, porque muchas veces la verdad es que estamos tomando decisiones sobre conocimientos que están ya obsoletos, ¿no? O sea, de la obsolescencia del conocimiento. Es decir, que desde mi punto de vista, y también en la que habéis presentado vosotros, Faraón, o sea, ¿para qué vamos a hacer un ecosistema educativo? Es decir, yo creo, si me permitís, y me ha gustado también que en la 37 habéis hablado competencia digital crítico-reflexiva, ¿no? Yo creo que necesitamos
bastante también incidir en eso, ¿no? En la reflexión, ¿no? O sea, ¿para qué demonios vamos a meter a la gente a que empiece a hacer cosas si no tenemos muy claro para qué es? O sea, para reproducir lo que ya estábamos haciendo, optimizando el tiempo de mejora y de tal y cual, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Pero no sé si he hecho una pregunta o he hecho una afirmación, ¿no? Pero yo creo que esto es importante y lo digo como profesor yo también, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a...? Igual que tenemos que motivar a los alumnos, tenemos que motivar al profesorado y sobre todo mostrar la capacidad de automotivación que tenemos que promover, ¿no? Y el por qué tenemos que hacerlo, porque es que si no, no lo hace la gente, porque es mucho trabajo, creo yo. Sí, Yo te voy a contestar mi opinión de por qué. Yo creo que todo esto lo que hay que hacer es, igual que digo que la obligación del profesor es hacer un entorno en el que el estudiante aprenda, yo creo que la obligación de la institución es dar un entorno en el que el profesor pueda generar un entorno en el que el estudiante aprenda más y mejor. Por eso es hacerlo, por eso tampoco son soluciones únicas, ni sentar hay que hacer esto y hay que utilizar esto, sino simplemente es, aquí tienes todo un entorno en el que si cae la semilla es más fácil que germine que no en otro, pero cada uno utilizará un abono distinto, cada uno utilizará una cantidad de agua distinta a cada planta, pero tú lo que das es el entorno. Y el entorno, tecnológicamente, en vez de soluciones únicas y monolíticas, lo que planteamos son soluciones que puedan fácilmente ser integrables y, sobre todo, ya que tenemos la posibilidad de tratar masivamente datos con técnicas avanzadas, dar herramientas de soporte al profesor y al estudiante para que ellos decidan qué hacer con esa información y cómo utilizarla en el proceso, que al final es que el estudiante aprenda mejor, más cosas con el mismo tiempo o las mismas cosas con menos tiempo para que pueda dedicarse a otro. No, es que si tú no lo quieres, no, en nuestro planteamiento, si no quieres, no lo utilices, ¿vale? Es decir, tú tienes ahí, es decir, tú lo que te dan herramientas. Hasta ahora en el bagaje del profesor habría lo que te formaban en las escuelas de magisterio, no universitario, y en el universitario lo que tú habías recibido y transmitías, y eso es lo que llevas en tu maletín. Nosotros lo que estamos proponiendo es que en tu maletín lleves una navaja suiza, que además tengas más sitios para que puedas abrir la que quieras. Y si no quieres utilizar la navaja suiza, que no la utilices, ¿vale? Pero si algún estudiante te dice, oye, es que yo he visto con esto y esto me ayuda, pues toma, ponlo. No, yo lo único que quería decir es lo siguiente. Yo creo que quizás deberíamos reflexionar también con lo que se ha dicho esta mañana, ¿no? Con aquello de qué tipo de ciudadano queremos formar. ¿Qué tipo de ciudadano necesitamos? O sea, tiene que tener respuesta a la sociedad a la cual estamos asistiendo, ¿no? ¿Necesitamos lo mismo o puede él usar o no usar la tecnología si quiere o no quiere? ¿O estamos en una sociedad basada fundamentalmente en la tecnología? Es una opción... ¿Qué ciudadanos se está formando fuera de las aulas, en los medios de comunicación, en su casa, en todo el entorno? ¿Qué ciudadanos se está formando? Entonces, la universidad o el sistema educativo tenemos no que corregir, yo no quiero corregir nada, pero sí complementar toda esa formación que se hace fuera del aula, entre pares, entre ellos, y con medios de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, como antes me he quedado con las ganas de saber si los estudiantes querían algo más que contenidos, voy a ir a las competencias interpersonales. En teoría, una de las cosas que deberíamos hacer ahora es evaluar competencias. Una de las dificultades que tenemos es cómo evaluar competencias. Y mi pregunta todavía para ti es todavía más difícil. ¿Cómo evaluar esas competencias interpersonales? Si lo hacéis de alguna manera, ¿no?
intentamos hacer, pues, bueno, mañana voy a hablar un poquito de esto, pero bueno, lo intentamos hacer, pues, en primer lugar, este año lo que hemos hecho ha sido descomponer la clase en grupos, ¿no? De entrada. Después, pues, tratamos de llevar a cabo que lo que es la realidad. Para nosotros, un aspecto nuevo, realmente nuevo, es que hay un nuevo espacio vital que hasta ahora no había, y esa es la diferencia clave, ¿no? Y ese nuevo espacio vital está vinculado fundamentalmente a Internet, ¿no? A lo que significa Internet. Entonces, para mi modo de ver, lo que al menos por mi parte, debería tratar de entender es en qué consiste el lenguaje y la cultura Internet, porque es ese nuevo espacio vital al cual cada vez estamos proyectando más nuestra actividad en todos los sentidos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues se trata de conciliar lo que sería el espacio físico, impreso, etcétera, y el espacio digital. Y desde ese punto de vista, pues estamos tratando de desarrollar la docencia basado en actividades en línea y, a su vez, también llevando a cabo el trabajo, una acción en grupo, primero individual, luego en grupo, y luego la comunicación de todo esto y tal, y tratando de llevar a cabo lo que es la realidad que está sucediendo ahora afuera, ¿no? Que es conciliar esa vida digital y esa vida física. Y para ello, ¿por qué lo intentamos hacer todo en línea? Porque es todo en línea, pero aprovechando también la presencialidad de las clases, ¿no? Pues porque es una forma mediante la cual, con unos pequeños plugins que se han podido desarrollar en Moodle para ver, por ejemplo, cuál es la participación y el impacto de la participación en los diferentes foros. Cada actividad lleva un foro y cada subgrupo tiene un foro también. Pues todos esos datos que se van recogiendo, todo eso, tratar de analizarlos. Y sobre todo, para mi modo de ver, mucha realimentación y mucho hablar, ¿no? Mucho también tratar de ver con ellos y de aprender también de ellos y en fin, intentar hacer lo que se puede, con una idea de que sería, en el sentido del profesor, pues un modelo de apoyo y de mejora continua, ¿no? Y sobre todo transmitir al estudiante que la responsabilidad del aprendizaje es totalmente suya y que la tiene que asumir, y que a partir de ahí pues él tiene que ver, y por eso yo creo, como complemento a esa visión de darle ese servicio de apoyo, promover y estimular también el desarrollo de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, que cada uno de nosotros nos tomemos la responsabilidad esa de llevar a cabo ese autoaprendizaje que en principio estará dirigido, pero que deberíamos de tratar de que cuando terminaran al menos el grado, pues que tuviera una capacidad de autoaprendizaje basada en una capacidad de explorar, de investigar, de pensar, de aprender, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una de las capacidades fundamentales y que funciona, que sería el de aprender a aprender. Y aprender a aprender, ¿y cuál es la diferencia? Aprender en red, porque esa es la diferencia que hay, porque luego basada en las conversaciones presenciales siempre ha existido, pero para mí la gran diferencia que existe es incorporar el lenguaje y la cultura a Internet. No es lo mismo leer o escribir en el ámbito digital que en el ámbito impreso, por ejemplo, y qué impacto tiene eso, o hablar o escuchar en el ámbito digital que en el ámbito presencial. Entonces, ¿cuál es la cultura Internet? ¿Qué características tiene? Para mí una de las visiones claras que nos da unas muestras es todo el movimiento del desarrollo del software libre que ha habido. O sea, en el sentido de que es un ejemplo de que en lugar solamente de pensar en el desarrollo integral del individuo, de la persona, que se vea que ese desarrollo tiene que venir, pero fundamentalmente a través de lo que sería la inteligencia colectiva, es decir, una especie de constructo social del propio, o sea, que yo aprendo más si aprendo con otros, porque esa es la base también de Internet. No sé si me he enrollado mucho, pero para mí la gran diferencia que existe, y es lo que creo que tendríamos que entrar, es que la sociedad a la cual estamos asistiendo y a la cual vamos es completamente distinta a la que procedemos. Y tratamos de entender esa sociedad y tratamos de ver qué es lo que se requerirá para esos nuevos futuros ciudadanos, etcétera, etcétera, o en lo mejor de los casos estaremos haciendo un muy buen uso de la tecnología, pero para reproducir un poquito los aspectos que ya estábamos haciendo. Yo solamente quería comentarte que quizá la respuesta te la tenga que posponer
a un futuro inmediato porque el trabajo que he presentado es la base de la tesis doctoral que yo desarrollo, en la que quiero, uno de los objetivos que me planteo es, quiero saber qué relación hay, si es que la hay, entre, me imagino que sí que la habrá, ¿no? Pero quiero saber qué relación hay entre la evaluación formativa, las prácticas de evaluación formativa y las variedades de acciones de evaluación formativa con las competencias transversales, ¿no? Y dentro de las competencias transversales con las más psicológicas, ¿no? Porque son las más difíciles de medir y son las más difíciles de poner en práctica en el aula, ¿no? Entonces quizá esta respuesta te la tenga que dar cuando termine mi tesis y mis notas, ¿no? Lo siento.